Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, solicito su máxima atención. ¿Sí? Arrancamos la clase. Primero, como siempre, algún aviso clasificado. Habrán oído que hay cierto asueto el día jueves, o se hizo referencia a un asueto de algunas cátedras que no están dando clases el día jueves. No es nuestro caso. Así que los jueves hay práctico común y corriente. ¿Sí? Recuerden que el sábado es el parcial, primer parcial a las 10 de la mañana. ¿Sí? Esperemos que haga lindo día. Y durante la semana, les vamos a comunicar la distribución de alumnos por aula para que la respeten a rajatabla. ¿Sí? Bueno, continuando con lo que es el capítulo 4, hoy hay una clase muy linda, ¿sí? No, no, es todo lo que se dio hasta el viernes pasado, ¿sí? Con lo cual es el práctico anterior. Está puesto en el cronograma, está marcado en amarillo así enorme. Yo de memoria me olvido de muchas las cosas, ¿sí? Pero si alguien tiene el cronograma a mano, que hoy por hoy todos abren rápido los cronogramas de la clase, es el práctico, hasta el práctico número 3, que es el último práctico que tuvieron, y hasta la clase del 10, que fue el viernes, ¿sí? Si no me falta la memoria. O sea que tenemos teórico hasta el 10 y práctico, el práctico anterior, que fue el día jueves, que es el práctico número 3. Vieron objeto, sujeto, nacimiento de derecho imponible, y el práctico 3 fue esquema de liquidación. Es un práctico muy importante el 3, recuerden que uno de los más largos, sin ningún lugar a duda, tomamos en un esquema de liquidación, así que estén afilados, ¿sí? No tan largo y con tanta parafernalia como el ejercicio número 3, que es eterno de largo, no es el objetivo. Siempre decimos que con 4, 5, 6 operaciones de débito o 3 o 4 de crédito, podemos saber perfectamente si ustedes conocen un esquema, si saben lo que es un débito, un crédito. Lo más importante, no le pifien los saldos. O sea, tenemos un saldo técnico que no tiene nada que ver con un saldo de libre disponibilidad. ¿Qué pasa con el primer párrafo? Siempre se hace mucho hincapié en el quiebre que genera la declaración jurada entre el saldo técnico y el de libre disponibilidad. ¿Cuándo se pueden sumar? ¿Cuándo no los saldos? Bueno, son cuestiones muy, muy básicas, ¿sí? Los parciales nunca son ejercicios kilométricos que tengan que hacer millones, millones de números. Sí, va a haber números, claramente, pero no tanto como el ejercicio 3. Ojalá lo supiera, no tengo idea de ejercicio de data. Es por temas, o sea, vos fíjate que la guía va siguiendo esos temas, va siguiendo objeto, sujeto, viste de nacimiento, derecho imponible. Todo lo que veas, para hacerla fácil, todo lo que veas de ejercicio de esquema de liquidación que están en la guía, para atrás, ¿cómo? Sí, ya vas a ver que hay ejercicios del capítulo 4 que es construcción, eso no, porque no lo hemos dado, ¿sí? Pero vas a ver varios vinculados a esquema, algunos más grandes, otros más chiquitos. Dimos el más largo, el más grande, el más complicado, pero hay algunos chiquitos que también están para ver, ¿sí? No es un parcial difícil, nunca hacemos parciales difíciles para los que asisten a clase, ¿sí? El que no asiste a clase difícilmente pueda resolver, no en esta materia, en cualquier materia, un parcial, ¿sí? El teórico son preguntas, a lo sumo hay un verdadero o falso, y cuando vas a desarrollar, siempre la clave es fundamentar las respuestas. Te digo, che, esta operación está grabada, no grabada, exenta, decime, está grabada por el artículo tal, y si tuviera exenta por el artículo tal, ¿sí? O sea, cuando hablamos de desarrollar, tampoco nuestra intención es que desarrollen kilométricamente una respuesta de nada, ¿sí? Muchas veces en impuestos es bastante todo más sencillo, si lo sabe responder. O sea, si me responde una hoja entera de algo que me decís que está exento y está alcanzado y grabado, no sirve nada, ¿sí? Pero no se preocupen tanto, ¿sí? O sea, respondan con el fundamento legal, que es lo más importante. Para la clase anterior, desarrollamos casi con integridad todo lo que era vinculado a eh, otro de los tantos temas que estamos viendo como casos especiales en el IVA. Recuerden que el caso que vimos fue de obra sobre inmueble propio, que era un caso complejo porque está dentro de los casos especiales porque tiene una casuística bastante importante, tanto desde el tipo de obra que está alcanzada, como el tipo de sujeto
que tiene que ser empresa constructora para que ese hecho imponible esté alcanzado. La base imponible también se determina de una manera bastante particular. El práctico 4 va a ser exclusivamente de obra sobre inmueble propio, por la casuística y la complejidad que trae. Si tomamos algo va a ser no más que teórico. Acá no hay práctico vinculado al tema que medimos el día viernes, ¿sí? Práctico hasta el 3, nada más, esquema de liquidación. También vimos que la alícuota tenía sus particularidades, hablamos de destinado a vivienda, concebido vivienda, hablamos bastante sobre ese tema, y también les dice, y dice mucho hincapié, de que supieran diferenciar lo que regula el artículo 5 del decreto reglamentario y lo que regula el 11 tercer párrafo. Son como dos artículos muy importantes, claramente vinculados con lo que es obra sobre inmueble propio. No confundirse, ¿sí? ¿Qué es lo que ataca el 5 del decreto y qué es lo que ataca o lo que buscamos con el artículo 11 tercer párrafo? Muy importante, ¿sí? Para terminar este tema y arrancar con uno que es diferentes formas a través de las cuales se instrumentan muchas veces estas operaciones de obra sobre inmueble propio, ¿sí? La más común que ustedes tendrán en mente quizá es una empresa constructora que desarrolla, construye PH, construye departamentos. Bueno, claramente en muchos de esos casos se aplica todo lo que hemos visto hasta el viernes, pero en el caso de que yo venda una obra o venda un inmueble, dijimos que la reventa de un inmueble nunca está alcanzada por el impuesto agregado, nunca, ¿sí? La reventa de un inmueble o la reventa de una obra nunca está alcanzado. Ahora, ¿qué pasa cuando vendo un inmueble que tiene adentro cosas muebles? Bueno, por la parte o la porción atribuible al precio vinculado al inmueble no estará grabado, pero lo que sean bienes muebles que hayan sido afectados a la actividad y que yo me esté desprendiendo, bueno, esa afectación está grabada. Con lo cual lo que me dice la norma es estima o fíjate cuál es la proporción atribuible en el precio de venta al valor que le das a los bienes muebles, porque por esos bienes muebles sí vas a pagar. Es un poco lo que se busca ahí, ¿sí? La norma me sigue diciendo que es la proporción acordada por las partes, pero siempre está la norma antielusión. Yo puedo decir que vendí el inmueble en 1.000.000 y que el inmueble representa 999.999, cosa de grabar un peso como bienes muebles. La norma me dice, es lo acordado por las partes, pero ¿sí? Ese acuerdo no puede ser menor a la proporción que surge de aplicarle los costos del impuesto a las ganancias a lo que estoy vendiendo. ¿Sí? Si el inmueble me costó 80 y los bienes muebles 20, por más que hayamos acordado 99.1, va a ser 80-20. ¿Sí? Dicho esto, y para terminar con el tema de obra sobre inmueble propio, porque hoy tenemos una clase muy linda, pero tienen que estar muy atentos, ¿sí? Que está todo lo vinculado a mandato y consignación, porque ya cansó obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Diferentes formas a través de las cuales se suelen estructurar estas operaciones o esta operatoria de obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Muchas veces creamos distintos instrumentos. Piensen en ustedes, che, queremos construir algo, ¿qué hacemos? Y podemos pensar en hacer una sociedad, podemos pensar en actuar como unipersonales. Che, Javier Martínez se dedica a construir, me inscribo en el IVA, me tomo los créditos, genero los débitos, ¿sí? Hago obra sobre inmueble propio, pero muchas veces la envergadura de la transacción o lo que está en juego, estamos hablando de cientos de millones de pesos vinculados a una obra que puede ser un edificio y todos los riesgos que trae aparejado, riesgos civiles, riesgos de la construcción, etcétera, etcétera. Generalmente buscamos algún vehículo para viabilizar la transacción, ¿sí? Durante muchísimo tiempo se armaban consorcios o se hacían sociedades que se dedicaban a construir y luego apareció con mucha fuerza hasta el día de hoy la figura de los fideicomisos. Sí, creamos un fideicomiso, más allá, seguramente más de uno habrá oído hablar de que le compramos un PH al fideicomiso tal, ¿sí? O me cedieron la participación que tenemos en un fideicomiso y gracias a esa participación compré el cuarto A. Bueno, el fideicomiso actuó como empresa constructora. Las diferentes formas que se pueden estructurar, quizás las tradicionales, que armemos una sociedad civil o comercial, o sea, creamos una sociedad, esa sociedad tiene por objeto hacer la construcción, tomarse los créditos fiscales, y cuando hace la transferencia de la obra se generará el hecho imponible obra sobre inmueble propio. Esta figura fue bastante usada, sin embargo tiene la particularidad de que nada, tenemos que entrar a una sociedad anónima o puede ser una sociedad civil, pero en donde
suele ser bastante más difícil la entrada, la salida, es como que es más pesada la estructura a la hora de estructurar este tipo de entidades. ¿Sí? Históricamente también, bueno, en el caso que fuera una sociedad, fíjense, frente al IVA, la sociedad será empresa constructora. Recuerden que empresa constructora, el concepto del 4D, podía ser cualquier cosa. Una sociedad formal, podía ser una UTE, podía ser un condominio, podían ser ustedes individualmente encuadrados como empresa constructora. ¿Sí? Una de esas figuras jurídicas para limitar responsabilidad, para limitar riesgo, etcétera, 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 pueden ser las sociedades civiles o comerciales. ¿Sí? Frente al IVA, esa sociedad será empresa constructora y la adjudicación que haga la sociedad de la propiedad se considera venta. O sea, la adjudicación será la venta y ahí se materializará el hecho imponible obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Es bastante sencilla. Compra todos los insumos, se toma el crédito fiscal y cuando se da vuelta y adjudica, ¿sí? El cuarto A, el tercero B, esa adjudicación se considera venta a los efectos fiscales y ahí aparecerá el hecho imponible obra sobre inmueble propio. La que se aplicó durante mucho tiempo, ¿sí? Era la figura de, ya acá es importante distinguir entre la figura de el consorcio de propietarios asimilados a un condominio indiviso. Era muy común, dejó de serlo, lo voy a explicar por qué, pero era muy común la aplicación de la figura de el régimen de propiedad horizontal, el régimen de la ley 13.512. Ya no existe más esa ley fue subsumida por el Código Civil y Comercial. Hoy por hoy, lo que estaba en el régimen del consorcio de propiedad está ahora en el Código Civil y Comercial, pero para que pongamos ahí, para que nos entendamos, la 13.512 era cuando creamos un consorcio, ¿sí? A través de los cuales, ¿qué hacíamos? Entre todos decíamos, che, vamos a construir un edificio, cada uno ponía plata, ¿sí? Éramos un condominio indiviso, poníamos plata y sobre la base de esa obra que realizábamos, me tocaba a mí el primero A, el tercero B, el cuarto B, a vos el quinto A, y nos separamos. ¿Sí? Después venía una escritura a través de las cuales se hacía la subdivisión de eso que habíamos construido en conjunto y nos llevábamos a nuestro patrimonio la porción de cada uno de nuestros departamentos, PH o lo que fuera. Esta fue la norma para los PHs. La pregunta es si estos consorcios asimilados a condominios indivisos, ¿qué pasa en el IVA? La pregunta es, ¿esa adjudicación que se termina haciendo de lo que hemos construido entre todos de manera indivisa, ¿se considera venta? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Sí? Es como que somos nosotros mismos que nos damos a nosotros mismos la adjudicación de una propiedad. Ahí no habría hecho imponible. ¿Sí? Es como en la disolución de una sociedad conyugal. ¿Sí? Teníamos el patrimonio con mi esposa, nos divorciamos. Bueno, lo que le toque a cada uno, en definitiva, es parte de lo que ya era nuestro antes. Bueno, en el consorcio, ¿sí? Asimilado a un condominio indiviso, la adjudicación que se hace de cada uno de esos PHs, que es a través de una escritura pública, no constituye hecho imponible, no está grabado con el IVA. ¿Sí? Ahora bien, como el consorcio tiene que comprar material, hay que hacer la obra, o sea, tenemos que contratar empleados o contratar a una empresa constructora que me haga la obra, generalmente pueden gestionar, sacar un quit al solo efecto de computarse los créditos fiscales, pero lo que va a hacer este consorcio, asimilado a un condominio indiviso, es después asignarle esos créditos fiscales a cada uno de nosotros, que somos los dueños de la propiedad. ¿Sí? Con lo cual el consorcio aparece como una figura intermedia a través de las cuales yo después me voy a ir imputando esos créditos. ¿Y cuándo va a haber venta? Bueno, si yo hice ese departamento para vivir, nunca lo voy a vender. Si nunca lo voy a vender, ese crédito, ¿qué es para mí, consumidor final? Costo. Tuve que pagar 1.000 más IVA para tener el departamento. Ahora, si esta adjudicación yo la recibo, me doy vuelta y la vendo, bueno, donde hay que analizar efectivamente si se cumple el elemento de obra sobre inmueble propio, es en cabeza de cada uno de los condóminos. Si lo que yo recibí me doy vuelta y lo vendo, bueno, me tomaré los créditos fiscales que el consorcio me haya asignado y cuando me dé vuelta y lo vendo, en cabeza de cada uno de los condóminos se evaluará si hay obra sobre inmueble propio. ¿Sí? Esa es la particularidad. No confundir con la sociedad. En la sociedad, la adjudicación de la unidad ya es venta.
En el condominio indiviso, la adjudicación es como que nosotros mismos, que éramos dueños de todo, de todos, me diste mi partecita. Esa adjudicación no es venta. Eventualmente me pararé en cabeza de cada uno de los condóminos que recibió, el primero A, el segundo B, el tercero C, y cuando vayamos a evaluar, lo vamos a evaluar a él en particular. Si lo usó para consumo particular, no pasa nada. Si se dio vuelta y lo vendió, hizo obra sobre inmueble propio. Hizo obras, tomaron los créditos y en ese caso particular estará grabado por el IVA. Por eso decimos que el condominio indiviso, el condominio no posee una personería distinta a sus componentes, decimos que somos todo lo mismo, ¿sí? Y esa es la razón por la cual se asigna a cada condominio la unidad construida, significa asignar a cada condominio la unidad construida, ya que era propietario desde el origen mismo del condominio, ¿sí? O sea, yo me adjudiqué algo que ya era mío, por eso no es venta, por eso no es venta, ¿sí? Por eso decimos que es una figura similar a la disolución de la sociedad conyugal y está la posibilidad de poder trasladar la obligación de los condóminos que asumen la calidad de potenciales empresas constructoras. O sea, ¿por qué decimos potenciales? Porque va a depender de lo que haga cada uno de ellos. Si yo construí bajo este esquema y después voy a vivir ahí, claramente no tuve ánimo de lucro, no tuve ninguna intención de venderlo, jamás verificaré nacimiento del hecho imponible. ¿Sí? Y está la posibilidad de transferir proporcionalmente los créditos fiscales a los condóminos, por eso decimos que el condominio muchas veces gestiona un número de quit, ¿sí? Al solo efecto de después de darse vuelta, tomarse los créditos, pero no es contribuyente de nada, después se da vuelta y asigna esos créditos a cada uno de los condóminos. Luego será cada condomino el que se dará vuelta y si verificó el hecho imponible de obra, lo grabará, de lo contrario, no hay venta grabada. ¿Sí? Fíjense acá, cuando veíamos el artículo 5 del decreto, estaba escondida la palabrita condóminos. Fíjense, la venta posterior de la obra hecha por los condóminos, si se van al artículo 5, ¿qué es lo que me decía el artículo 5? El viernes había menos quórum que hoy, espero que hayan estado en sus casas, atentamente escuchando, pero lo que me dice el artículo 5 es, ¿qué pasa cuando realicé en principio una obra, pero la destiné a locación o a un derecho real de usufructo, uso, habitación o anticresis? ¿Qué pasaba cuando yo vendía esa obra después de los 3 años o antes de los 3 años? Si la vendía después de los 3 años, se presuponía de que no tuvo la intención de ser empresa constructora, con lo cual la venta no estaba grabada. Ahora, si lo vendía antes de los 3 años, sí estaba grabada. Bueno, esa misma figura se aplica a los condóminos. Si yo hice la obra, recibí la obra como condómino y la destiné a alquiler o a derecho de uso, usufructo, habitación o anticresis por un plazo mayor de 3 años, la venta que haga yo como condómino de mi cuarto A no estará grabada, porque la estoy asimilando de empresas constructoras. Si lo vendo antes, sí estará grabada. Por eso que la figura del artículo 5 también se le aplica a los condóminos. Y me dice que la venta posterior que haga de la obra por parte de los condóminos estará grabada si al perfeccionarse la venta, llámese boleto, posesión o escritura, no hubiera dado un uso continuo o alternado por el plazo de 3 años que establece la norma. Si lo vendí antes de los 3 años o lo afecté antes de los 3 años a alquiler y lo vendo, estará grabado. Si es posterior, no estará grabado. O sea, lo mismo que vimos la clase anterior para el común de los contribuyentes, también es aplicable para los condóminos que reciben propiedades como consecuencia de la adjudicación. Recuerden, ¿la adjudicación del consorcio a cada condomino está grabada con el IVA? No. Eventualmente será empresa constructora cada condomino evaluado individualmente. ¿Sí? Y por último, lo que habitualmente ha ocurrido en los últimos años es se empezó a desacelerar el uso de la figura de las sociedades, porque repito, sociedad era como más engorroso poder entrar, poder salir. ¿Cómo salgo de una sociedad? Y vendiendo mis acciones, o sea, tenían como más trabas y prácticamente se desechaba la figura del consorcio, porque ¿qué pasaba? Construíamos como consorcio, éramos 500 consorcistas, se murió uno de nosotros.
no podíamos escriturar, o sea, se generaron muchas trabas administrativas al usar la figura del consorcio. Frente a eso, cobró en los últimos 15 años bastante auge la figura del fideicomiso, hoy por hoy es como una figura muy utilizada en el ámbito de la negociación para diferentes causas, para diferentes temas. La tributaria es un tema importante, la actividad de construcción es un tema importante, pero básicamente en un fideicomiso no es el objetivo acá explicar la figura del fideicomiso, sino solamente ver cómo impacta la figura de la obra adentro del fideicomiso. Si alguien en derecho civil, ya vieron civil comercial, ¿no? ¿Sí? Con lo cual algo de fideicomiso algo vieron. Recuerden que hay varias partes que forman parte de este contrato, o sea, básicamente esta no es una persona jurídica, es un contrato al cual se le asigna personalidad tributaria, ¿sí? En el caso que verifique un hecho imponible, pero tenemos varias partes, el fiduciante, que básicamente es el quien pone la plata, o quien pone el terreno, o quien financia la obra, ¿sí? Tenemos un fiduciario, que es el administrador, siempre en términos generales, quien administra para poder llevar a cabo esta obra, hace la administración, contrata a los proveedores, es el que regula el día a día, y será el que contratará, por ejemplo, a la empresa constructora, o el que contratará a los empleados que trabajen en la obra que se está llevando a cabo dentro del fideicomiso, ¿sí? Generalmente se subcontrata la obra en una empresa constructora, y básicamente, una vez que se hizo la obra, ¿sí? Lo que va a hacer este fiduciario, como administrador del fideicomiso, es la adjudicación de los PH o la obra, lo que se haya realizado, a cada uno de los beneficiarios de ese fideicomiso. Es decir, tenemos fiduciantes como aportante de bienes o de plata, fiduciario y administrador, y tenemos beneficiarios. En definitiva, serán los que se llevarán a su patrimonio los PH respectivos. En ese esquema, el fideicomiso actúa como empresa constructora. El fideicomiso contratará la obra, se tomará los créditos fiscales de esa obra, ¿sí? Va a ir acumulando créditos fiscales, y la adjudicación que haga de cada uno de los PH o las propiedades o lo que haya construido, se considerará venta, con lo cual, con la adjudicación que haga el fideicomiso a sus beneficiarios, ahí evaluaremos el hecho imponible, obra sobre inmueble propio. ¿Sí? O sea, todo lo que hemos venido hablando, en el caso del fideicomiso, es el mismo. ¿Sí? El fideicomiso se va a inscribir con un número de quit, se va a tomar los créditos fiscales, y cuando adjudique eso a los beneficiarios, generará el hecho imponible. ¿Cuándo se genera el hecho imponible? Y cuando venda, cuando se produzca la venta de cada uno de estos, la venta y adjudicación de cada uno de estos PHs. ¿Sí? Nada, tres formas bastante sencillas, muy utilizadas: sociedades, civiles o comerciales; la figura del consorcio, muy utilizado en algún momento. Recuerden que la adjudicación en el consorcio no es venta. Y por último, fideicomisos, que hoy por hoy quizá es como la vedette de toda esta historia, en donde se aplica muchísimo la figura. ¿Sí? Perdón, pero... Profe, una duda. Sí, por favor. En el caso del fideicomiso dijo que cuando se le adjudicaba a cada uno de los beneficiarios el PH, ahí se tomaba como el débito fiscal del fideicomiso, ¿no? La adjudicación se considera venta a los efectos tributarios. ¿Sí? Bien. Y en este caso el beneficiario tomaría como crédito fiscal ahí. Sí, sí, es muy buena la pregunta. O sea, ¿qué me consultan acá? El fideicomiso actúa como contribuyente, es empresa constructora. Se tomó los créditos, y cuando haga la adjudicación va a hacer una venta. La adjudicación se va a hacer venta. De hecho, el fideicomiso debería facturarme la venta. Cuando me facture, me va a facturar por la porción atribuible a la obra, perdón, por la porción atribuible al terreno de lo que me esté vendiendo, no pagará IVA, pero por la porción atribuida a la obra, dijimos que verificaba el hecho imponible, obra sobre inmueble propio. Ahí va a ser una factura. Si yo, beneficiario, soy responsable y inscripto, que a lo mejor le compré el fideicomiso un local comercial para poder laburar en mi empresa, claramente le voy a decir al fideicomiso: che, acá está, te lo pago, adjudícamelo, haceme la factura,
por favor, discriminame el IVA porque soy responsable de inscripto y me voy a tomar el crédito fiscal, sin ningún lugar a dudas. ¿Sí? O sea, lo que es débito para el fideicomiso será crédito fiscal en cabeza del beneficiario si efectivamente lo afecta a una actividad grabada, todo lo que ustedes ya conocen, porque ya lo que sigue después es si el débito facturado va a ser crédito fiscal, bueno, todo lo que dijimos, si está vinculado con la actividad, ¿sí? Si está correcta la regla de tope, si nació el hecho imponible para mí, todo lo que ustedes ya conocen se aplica para el fideicomiso. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a un tema que es muy importante. Esto se va a ver en el práctico 5 y yo les recomiendo paciencia en el práctico 5. ¿Sí? Es bastante largo, no es difícil, pero es bastante sencillo perderse si uno no tiene en claro los conceptos iniciales. ¿Sí? Así que el mayor desafío para esta hora y media es que esos conceptos iniciales, yo no voy a desarrollar una tracalada de número y práctico, ni mucho menos, para eso están los prácticos, pero si a ustedes les queda firme el concepto del mandato, el concepto de la consignación, qué es lo que está atrás y a qué hay que llegar como resultado, no se van a equivocar. ¿Sí? Pero bueno, por favor, prestar atención. ¿Sí? Prestar atención. Decimos que es un caso especial. Sí, a mí me tocaron todos los casos especiales. ¿Sí? Por suerte después vienen temas lindos como son bienes personales, impuestos internos, pero esto también tiene mucho de casuística y se va a aplicar bastante de las cosas que hemos visto. ¿Sí? Pero es un caso especial, la figura de la intermediación es un caso especial y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Básicamente vamos a ver cuál es el tratamiento que se le tiene que dar en el impuesto a valor agregado a la operatoria de intermediación, tanto de bienes como de servicios. ¿Sí? Es bastante más común y la casuística es bastante más rica en materia de bienes que en servicios, y ya vamos a ver que no tenemos que equivocarnos al categorizarnos. Pero yo puedo ser intermediario en la compra o en la venta de bienes o servicios. Ahí apuntamos los cañones. En el caso del IVA, ahí hablamos de sujetos que actúan como intermediarios. Intermediario es el concepto general, vamos a empezar a desmenuzar y acá vienen las cosas en las cuales no nos podemos equivocar. En el caso del IVA, y hago la aclaración, para el IVA, quizás para el impuesto a las ganancias sea distinto o para otro tipo de tributos lo sea, pero básicamente para IVA y para ingresos brutos, que van a desarrollar en las próximas clases, es muy importante ver cómo actúa el intermediario. El intermediario puede actuar a nombre y por cuenta de un tercero, perdón, a nombre propio y por cuenta de un tercero. Esto en el IVA lo llamamos la figura de la comisión o consignación. O el intermediario puede actuar a nombre y por cuenta de un tercero. Ahí vemos la figura del mandato. Es decir, tenemos comisión o consignación versus mandato. Importante, si actúo a nombre propio por cuenta de un tercero es una cosa, y si actúo a nombre y por cuenta de un tercero es otra cosa. ¿Sí? Primera gran distinción. Este esquema de actuar como intermediario puede ser en la compra o en la venta, tanto de bienes como de servicios. El caso especial en el IVA está exclusivamente afectado a el comisionista que actúa en la venta a nombre propio por cuenta de un tercero. Ya vamos a llegar a la conclusión de eso, pero de toda esta casuística, ya vamos a ver que el caso especial complicado, importante, el de mayor valor agregado, valga la redundancia para el IVA, es ese caso en el cual vamos a concentrarnos bastante. Pero básicamente, actúa a nombre propio por cuenta de un tercero, acá aplicaré la figura de la comisión o consignación, o actúo a nombre y por cuenta de un tercero, ahí aplicar la figura del mandato, tanto en la compra como en la venta. Ni la ley del IVA, y cuando veamos ingresos brutos tampoco está definido qué se debe entender por mandato o consignación. A ver, esto es muy común y no solamente no solamente lo tengan en cuenta para el IVA, pero en general, cuando una figura en particular en materia tributaria no está definida, por ejemplo, vamos a ver que en la ley del IVA no hay una definición de qué se entiende por comisión, qué se entiende por consignación, qué se entiende por mandato. Si no está en la ley tributaria específica, ¿qué camino me queda? ¿Qué único camino me queda? Norma de fondo. O sea,
La norma tributaria no define la figura, porque ya hay una norma de fondo que define la figura. Con lo cual, el legislador en materia tributaria solo le importaron los aspectos tributarios, pero ustedes no pueden dejar de ver los aspectos que regulan la definición del concepto. ¿Sí? Yo en ningún momento voy a empezar a hablar de los derechos y deberes que pueda surgir como consecuencia del incumplimiento del contrato de mandato. Eso no está en la ley del IVA y no le interesa, no me interesa a mí para liquidar el IVA. Lo que sí tengo que saber es que si me meto en la figura del mandato, los derechos y obligaciones, y hay que ir al Código Civil, porque a lo mejor la estructura está impecable en materia tributaria, pero metimos la pata gigantemente en materia contractual. Hicimos algo que nos generó una responsabilidad que no queríamos o que no estábamos dispuestos a asumir, y por no conocerlo metimos la pata. Así que, si tengo que dar una definición, básicamente la definición de mandato y consignación, y está en el Código Civil, nuestro Código Civil y Comercial. A través de la figura del mandato, a partir del artículo 1319 y subsiguiente del Código Civil y Comercial, fíjense que el mandato, simplemente el mandatario acerca a las partes, no participa de la operación. Eso es muy importante. ¿Sí? En la figura del mandato, lo que hace el mandatario es facturar simplemente una comisión por la intermediación que lleva a cabo, y siempre, siempre, la alícuota a la cual va a estar grabada el servicio que estoy facturando como por ser intermediario, mandatario, es el 21%. ¿Sí? Acerca a las partes. En la figura del mandato se actúa a nombre y por cuenta de un tercero que me encargó a hacer algo. Perdón la pregunta, seguro es obvio, pero la alícuota del 21 es sobre el total de la comisión. Sobre la comisión, siempre. La retribución que va a tener el intermediario es su comisión. Es decir, acerca a las partes, el negocio lo concluyen las partes. O sea, el mandatario no hace la factura y la venta del producto, simplemente unió las partes, las vinculó, y por esa vinculación le cobré una comisión a quien me encargó la venta o la compra. Ese es el servicio que está grabado en cabeza del mandatario, y eso está grabado siempre al 21. Distinto es la consignación. En la figura de la comisión o consignación está en el 1335 del Código Civil y Comercial. Acá se puede comprar o vender a nombre propio, pero por cuenta de un tercero. ¿Qué significa nombre propio? Que el que factura es el comisionista. O sea, yo facturo la venta o recibo la compra que me han encargado. Por eso se hace a nombre propio, pero por cuenta de alguien que me encargó la venta o la compra. ¿Sí? Yo hago mucho hincapié, porque muchas veces se usa mal la figura de la intermediación, es que más allá del análisis tributario, primero encuadren correctamente desde el punto de vista legal. O sea, tiene que estar bien encuadrado legalmente por los derechos y obligaciones que tiene. No es lo mismo la responsabilidad que asume un mero mandatario por vincular las partes, en donde ya no me hago cargo de que si el producto es defectuoso, si el producto vino mal, o si hubo una estafa y no le pagaron al mandante. No, yo facturé una comisión y se acabó la historia. En el caso de la comisión o consignación, compro o vendo, el comisionista compra o vende a nombre propio por cuenta de un tercero. La retribución, ¿sí?, que retribuye la utilidad o la ganancia de este comisionista es la diferencia entre el precio de venta o de compra y lo que le rindo al mandato, en este caso al comitente. Es decir, que también en la consignación va a haber una comisión, Y acá la parte importante es que la alícuota a la cual va a estar grabada la retribución del comisionista va a ser la alícuota a la cual está alcanzada el bien por el cual compré o vendí por cuenta y orden. ¿Sí? Con lo cual, si me encargaron vender un bien que está al 10,5, me voy a dar vuelta, voy a rendir al 10,5, y mi comisión va a estar grabada al 10,5. ¿Sí? O sea, esa es la gran diferencia. Ojo con eso. ¿Sí? Sigamos. En la consignación, hay consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. Fíjense, acá es importante. En la figura del Código Civil y Comercial, habla solamente para la venta de cosas muebles. Solo para la venta de cosas muebles. ¿Sí? Con lo cual,
Cuando después la figura tributaria toma la figura de la consignación, quizás no me haga hincapié en la venta de cosas muebles. Y ustedes van a preguntar, profe, ¿por qué solamente se aplica para la venta de cosas muebles? No porque lo diga la ley del IVA, sino porque lo dice en la norma madre en materia de consignación. Solo se puede actuar como consignatario, sí, o a través de esta figura, en el caso de la venta de cosas muebles. Y efectos, fíjense lo importante. El consignatario, ¿sí? Repito, hay un consignante o un comitente que me entregó el bien para que yo lo comprara, lo vendiera por cuenta y orden. El consignatario, el intermediario, queda directamente obligado hacia las personas con quien contrata. Por eso que es a nombre propio. El consignatario vende a nombre propio y asume una responsabilidad de vender a nombre propio, y esa responsabilidad me dice, quedas obligado hacia las personas con las cuales contratas, con quien contrata, sin que éstas, el tercero que me vendió o que me compró el producto, tenga acción contra el consignante, ni este contra aquellas. Por eso es que es tan importante tener en cuenta esto, más allá de lo tributario. Yo ahí le dediqué un poquito a la parte de Código Civil y Comercial, porque es clave. El consignatario se vincula con el tercero al cual le vende un producto, después yo me doy vuelta y le rindo a mi comitente. Pero si hay un problema, o si hay un defecto, o si hay una garantía que cubrir o algún problema, el tercero va a ir contra el consignatario, no contra el comitente. ¿Sí? Eso no lo dice la ley del IVA, lo dice el Código Civil y Comercial. Bueno, la figura de la comisión o consignación, vamos a arrancar por ahí. En el caso de la comisión o consignación, están regulados en el artículo 20 de la ley del IVA. O sea, todo lo que deberíamos saber sobre esta figura, hay algunos artículos del decreto vinculados, pero lo más importante es el artículo 20 de la ley del IVA. Ahí está figurado, ahí está especificado lo que se debe entender por comisión o consignación. Y me dice, quienes vendan en nombre propio bienes de terceros, esos terceros son comisionistas, consignatarios u otros, considerarán valor de venta para tales operaciones el facturado a los compradores. Siendo de aplicación a tal efecto, le pusieron el artículo 10. O sea, me está diciendo, che, vos como consignatario, como intermediario, vas a actuar a nombre propio, tu débito fiscal, si vendieras, fíjese cómo arranca la historia, quienes vendan. O sea, lo primero que está regulando el artículo es la figura de la comisión o consignación de alguien que vende a nombre propio por cuenta de un tercero. Esa venta que se hace es la que le va a generar el débito fiscal al comisionista. ¿Sí? El crédito de impuesto que como adquirente le corresponda se computará aplicando la pertinente alícuota sobre el valor neto liquidado al comitente, que será considerado vendedor por dicho importe, salvo que no fuera responsable inscripto. Y acá está como lo más importante. Este primer párrafo largo me está diciendo, che, ¿sos intermediario? Sí. Aplicás la figura de la comisión o consignación para la venta. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Yo como comisionista recibí un encargo, ¿sí? Pero yo como comisionista vendo un bien, dijimos que tiene que ser cosa mueble, vendo un bien, esa venta me genera débito fiscal, y como soy intermediario, el producido de esa venta me doy vuelta y le digo a mi comitente, le digo, che, hice esta venta a nombre propio, por cuenta tuya, me doy vuelta y le hago una rendición. En esa rendición le voy a decir, te vendí tal producto, mi comisión es tanto y te voy a pagar la diferencia. Che, te vendí 1000 más IVA, yo me voy a llevar el 10%, me doy vuelta y te rindo el producido de la venta, pero neteado de mi comisión. Por eso es que se habla de quienes vendan a nombre propio, su débito fiscal va a ser el valor de venta, y fíjense, el crédito fiscal, por eso que es un caso especial, el crédito fiscal que se va a poder computar el comisionista, el intermediario, va a surgir de una liquidación que va a hacer el propio intermediario. Por eso es que es un caso especial. Yo no necesito una factura del comitente para generarme el crédito, sino que el propio comisionista, cuando se da vuelta y hace la rendición, la hace a través de un comprobante particular, que se llama nota de venta líquido producto. Esa rendición le permite autogenerarse el crédito fiscal,
y le genera el débito fiscal al comitente. Por eso es un caso especial. ¿Sí? Ya lo vamos a ver detalladamente. Detalladamente. Esto es venta. Esto es venta. ¿Sí? Rápido, este es el artículo, ahora lo vamos a explicar detalladamente, pero quiero que entiendan esto. Primera parte, vendo a nombre propio por cuenta de un tercero, esa venta me genera débito, lo que tengo que hacer como intermediario, como es por cuenta de alguien que me encargó la venta, es darme vuelta y rendirle. Che, yo te vendí esto, te voy a restar mi comisión, esa liquidación es la que le autogenera al comisionista su crédito fiscal. ¿Y por qué digo esto? Y nadie me lo ha preguntado. ¿Cuál es la retribución de los intermediarios? La comisión, ¿sí? Con lo cual, esa diferencia entre el valor que vendió el comisionista y lo que le rindió al comitente, esa diferencia va a ser su comisión. Esa diferencia va a ser su comisión. ¿Sí? ¿Por qué es un caso especial? Porque ese comprobante de liquidación lo hace el comisionista y ese comprobante es el que le permite autogenerarse el crédito fiscal del comisionista y en definitiva, ¿qué hizo el que me encargó la venta? Una venta. O sea, alguien me encargó, che, vendeme esto por cuenta mía, con lo cual ese comprobante le va a generar también el débito fiscal a quien me encargó la venta. Primer párrafo es para la venta, segundo párrafo es para la compra. Puede haber comisión o consignación para la venta o para la compra. ¿Sí? No nos vamos a detener porque es básicamente lo mismo. ¿Por qué un caso especial? Porque si ustedes se van al artículo 2, fíjense, si alguien tiene el artículo 2, a los fines de esta ley se considera venta, en el inciso C del artículo 2, a las operaciones de los comisionistas, consignatarios u otros que vendan o compren en nombre propio, pero por cuenta de un tercero. ¿Por qué decimos que se genera una ficción tributaria? Porque básicamente es el propio comisionista el que autogenera, a través de un único comprobante, su crédito fiscal y el débito fiscal para el tercero. Fíjense que es una excepción clara, ¿no? O sea, yo cuando me tomaba el crédito fiscal en cualquier situación normal, cuando recibía una factura, o sea, yo tenía una factura, o en este caso, yo no necesito la factura del comitente, no la necesito porque yo autogenero el crédito fiscal. Por eso es un caso especial. ¿Sí? Obviamente que esto rompe con muchas de las cosas que hemos estudiado y que hemos analizado, y en la práctica genera muchos problemas, porque los sistemas no están generados, además, ni el fisco tiene a este comprobante especial como un comprobante electrónico, con lo cual genera problemas en la práctica también, ¿no? Pero es totalmente válido y legal. No cambia nada lo que hemos hablado del débito fiscal y el crédito fiscal. Ahora lo vamos a hacer, pero sí es con la entrega. Cuando hagas la rendición. Cuando hagas la rendición. Ahora lo vamos a ver. Pero sí es cuando hagas la liquidación al comitente. En ese momento se te genera ese comprobante. Ya vamos a ver cuándo hay que hacerlo y cuándo te conviene hacerlo ese comprobante para que no pierdas plata financieramente. Ahí lo vamos a ver ahora. Profe. Sí. Una consulta. En este caso, cuando factura el trabajo, vamos a decirlo así, esta persona, la venta, esa diferencia que tiene, esa comisión, ¿qué se toma esta persona porque hay un bien realmente que es ajeno, ¿no? ¿Cuándo se toma el crédito fiscal o qué crédito fiscal se puede tomar? Bueno, ahora lo vamos a ver. No se apuren. Estamos. Viene ahora. ¿Qué significa que el intermediario actúe a nombre propio por cuenta de un tercero? Bueno, acá se pueden dar los dos casos que establece la norma. Es que el intermediario, en este caso es el comisionista, ¿sí? El consignatario, ¿sí? El intermediario venda bienes a nombre propio por cuenta de un tercero, es el artículo 20, primer párrafo, o que el intermediario compre bienes a nombre propio por cuenta de un tercero. ¿Qué partes intervienen cuando un intermediario vende bienes a nombre propio y por cuenta de un tercero? Bueno, aparecen siempre tres partes. El comitente es quien me encargó la venta o la compra, en este caso la venta. El comisionista o consignatario, que es el intermediario. Y finalmente, alguien al cual yo le compro ese bien, porque en definitiva, si yo le vendí a alguien, hay alguien que me compró. Es el tercero que interviene.
Dijimos que el Código Civil y Comercial, el vínculo jurídico se da entre el comisionista y el comprador. Si hay algún problema, el comprador se lo reclama el comisionista y no el comitente. De ahí la importancia de tener en claro los derechos y obligaciones en cada tipo de contrato. En este caso es así. El comisionista, fíjense, se lo considera vendedor de los bienes entregados al comprador. O sea, estamos en esta parte. Che, el comisionista recibió de parte del comitente bienes. Sí, el comitente dijo, che, vendeme bienes a nombre propio por cuenta de un tercero. Primera pregunta. La entrega que le hace el comitente al comisionista no está alcanzada por el IVA. Primera aclaración. ¿Sí? Segundo, lo que me dice el primer parte de amarillo es que el comisionista o consignatario se considera vendedor de los bienes entregados al comprador. Claramente, le va a facturar la venta de un bien, como cualquier bien, como cualquier hijo de vecino. Al comprador o el tercero no le interesa si este actuó como intermediario o no. Directamente se le vendió un producto y este tercero le compró un producto al comisionista, nada más. Esa venta que genera va a facturar esa venta como cualquier venta que haga de una cosa mueble, de un bien mueble, de un bien, y le va a generar su débito fiscal. Está ahí como cualquier venta. ¿Sí? Sin embargo, después, ¿qué hace el comisionista? Recibido el producido de la venta de ese bien, lo que tiene que hacer es una rendición. Le va a decir a su comitente, che, yo vendí esto a nombre propio, por cuenta tuya, me doy vuelta, che, te cobré esto, cobré esta plata no es toda mía, voy a restar mi comisión a través de una liquidación que le voy a hacer al comitente y le voy a liquidar la diferencia. Ese es el comprobante que se denomina cuenta de venta de líquido producto, que lo hace el comisionista, lo hace el intermediario, y es lo que se autogenera o lo que le permite generarse al comisionista su crédito fiscal, y es lo que le va a generar el débito fiscal al comitente. Dijimos que era un caso especial porque el comitente no hace ninguna factura, recibe un comprobante generado por el comisionista. ¿Sí? Ese comprobante le genera crédito fiscal al comisionista y débito fiscal al comitente. Por diferencia entre el débito fiscal que factura el comisionista y el crédito fiscal que se autogenera el comisionista sobre la base de esta liquidación, ¿qué surge? La comisión. O sea, la diferencia entre lo que vendí menos lo que rendí es mi comisión, y sobre esa comisión voy a pagar el impuesto de valor agregado. ¿Sí? ¿En qué no se pueden equivocar? Es que el comisionista, si solo hace esto, si tiene solamente esta operación, solamente va a tributar IVA por su comisión. O sea, se supone que la única retribución que tiene que tener el comisionista es su comisión derivada de esta operación. El comisionista también tendrá créditos fiscales propios. Che, para ser comisionista alquilo un local, compré productos, nada, tiene su propia declaración jurada. Pero en esta transacción solamente debería tributar el IVA de su comisión. Márquense a fuego esto, porque ya vamos a ver después que aparecen los regímenes de retención y de percepción, que si no se aplicaran correctamente le generarían un gran perjuicio al comisionista. Ya vamos a entrar a la pregunta que hacían recién tanto vos como la gente que está en sus casas sobre el tema del momento. Por ahora entendamos eso. ¿Sí? Por ahora entendamos esto. ¿Sí? IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal que va a tener el comisionista va a ser teniendo en cuenta la alícuota que grave el tipo de bien. Y acá no hay ninguna particularidad. Si vende un bien que está al día y medio, tiene que estar grabado al día y medio. O sea, no es que por ser comisionista cambie la alícuota. Lo que determina la alícuota es el tipo de bien que estoy vendiendo. ¿Sí? Si vendí un bien al 21, haré la factura al 21. Si vendí un bien y va al día y medio, porque aplico el artículo 28, va al día y medio. Es como cualquier venta común y corriente. Determinación del crédito fiscal, siempre parado del medio, ahí como comisionista. El crédito fiscal se va a determinar aplicando la alícuota que apliqué de acuerdo al bien que comercialicé. Es decir, que si vendí un bien al 10,5, el IVA crédito fiscal que me voy a computar también va a ser el 10,5. ¿Sí? No mezclen alícuotas. O sea, la alícuota de la venta es determinante para la alícuota del crédito fiscal.
La base imponible sobre la cual se va a calcular ese IVA crédito fiscal va a ser sobre la base del valor liquidado al comitente. Yo vendí, me doy vuelta, esto que te liquido, neto de mi comisión, ese neto, sobre ese se aplica el IVA. Lo vamos a ver con un caso práctico bien simple para que se entienda. El IVA debe estar discriminado en la liquidación, el artículo 60 del decreto me obliga a liquidarlo, y fíjense, y díganme si está bien eso. Única excepción legal en que el mismo, el crédito fiscal, surge de un documento propio, autogenerado, bueno, ratificado por el dictamen tal y tal y tal. Había otro caso en el cual nos autogenerábamos crédito. ¿Cuál era? Habitualista. Habitualista, claramente. ¿Y por qué decimos único? Porque en el habitualista era un crédito presunto. Estaba sujeto a condición. Este no es presunto, este es posta. Este es un crédito fiscal que, si está bien calculado, me lo voy a tomar y no lo voy a impugnar, no está sujeto a un límite de nada. ¿Sí? Por eso decimos que la única excepción quizás sería la única excepción en la cual se genera un crédito fiscal real, no presunto, no sujeto a ninguna limitación. Es un crédito fiscal definitivo. ¿Sí? Pero recuerden, ese documento me autogenera el crédito y le genera el débito al otro. Yo les podría preguntar, che, en este esquema, ¿es necesario que el comitente haga la factura para generarse el débito? La respuesta es que no haría falta. No haría falta porque la nota de venta del producto ya es el comprobante que le autogenera el débito también al comitente. En muchas compañías, por un tema, no que no quieren aplicar la norma, por un tema de que no sale ningún pago, ni un cobro, sin una factura, hace lo mismo la factura. ¿Sí? O por un tema también sistémico. El tema sistémico es esa nota de venta de líquido producto, hoy por hoy, si alguien ha trabajado o está trabajando, van a ver que no la van a ver como un comprobante emitido o recibido en el portal IVA. No existe. Es como que tenemos que cargarlo manualmente. Todavía el fisco no ha validado o no ha establecido estos comprobantes como electrónicos, con lo cual se genera quizá un problemita sistémico nada más, pero no porque no sea correcto y no se puede hacer. De hecho, es correcto y se puede hacer. Ejemplo, soy intermediario en la venta. Vendí un producto, ¿sí? Me encargan la venta de un producto, arranco como intermediario, lo primero que ocurre es la venta. Facturo la venta, facturo 10.000 más IVA, 10, 2.100, total 2.100, ¿sí? Automáticamente eso me generó, con todo lo que ya sabemos, si es la venta de un bien, en la medida que haya sido facturado, entregado, toda la historia que ya conocemos de el nacimiento de un hecho imponible en la venta de cosa mueble, eso le va a generar al intermediario un débito fiscal de 2.100 pesos. ¿Qué hace el intermediario? Se da vuelta y le dice al comitente, che, yo cobré 10.000 pesos a nombre propio por cuenta tuyo, voy a restar mi comisión, te voy a cobrar un 5%, con lo cual me guardo para mi bolsillo 500, te rindo 9.500 y sobre ese valor rendido neto de la comisión se aplica la misma alícuota que tiene el bien al cual fue vendido. Que dijimos que era un bien que estaba graduado al 21%. Con lo cual, sobre el 9.500 aplico el IVA del 21%, 1.995. ¿Qué dijimos que eran los 1.995? Es el crédito fiscal para el comisionista, ¿sí? para el comisionista, y es el débito fiscal ¿para quién? Para el comitente, para el que me encargó la venta. Con lo cual, en esta declaración jurada hipersimplificada, tengo un débito fiscal de 2.100, producto de la venta que hice el bien, y me autogenero un crédito fiscal de 1.995. Si se fijan, me queda a ingresar al fisco 105. ¿Qué son los 105? ¿Es el IVA de qué? De la comisión. O sea que en términos generales, ya en los prácticos se van a cansar de ver, por eso que el práctico 5 es complicado, porque a uno le empieza a sacar del eje. Pero si todos somos responsables inscriptos, recuerden que acá si el comitente no es responsable, se complica la cosa. Si el comisionista no es responsable inscripto, se acabó la historia. Porque acá la idea es que el comisionista sea responsable inscripto, pero puede variar que el comitente no sea responsable inscripto. Todas esas variantes las van a ver en los prácticos. No los quiero confundir ahora, quiero que entiendan ahora lo básico de esto, que es, si todos somos responsables inscriptos y no hay mayores transacciones,
el comisionista solo debería tributar IVA por su valor agregado. Y su valor agregado como intermediario, ¿qué es? Su comisión. ¿Sí? Ya van a ver que en todos los ejercicios que van a ver en los prácticos está la famosa pruebita. Y la pruebita es que sea el IVA de la comisión del comisionista, que ustedes se pierdan ahí. Bueno, pero básicamente está bueno que sepan a qué tienen que llegar. ¿Sí? Yo no podría quedarme con que esta persona pague 2.100 de IVA porque, repito, su retribución, su actividad es ser comisionista. ¿Sí? Es ser intermediario. Fíjense, y esto también hago el recalco, más de uno quisiera autopercibirse comisionista. Porque fíjense que acá estoy tributando IVA sobre la comisión, pero también voy a tributar ganancias sobre la comisión y también voy a tributar ingresos brutos sobre la comisión. ¿Por qué digo que muchos quieren autopercibirse intermediarios o comisionistas? Porque si no se aplica correctamente esta figura y yo vendo 10.000 más IVA, ¿qué grava ingresos brutos? Después cuando vean con Germán van a ver toda una clase sobre ingresos brutos. Grava el ingreso bruto. El ingreso bruto en este caso son 10.000 pesos. Y yo debería pagar ingreso bruto sobre los 10.000 pesos. Ahora, si soy intermediario y aplico bien la figura, ingresos brutos pago sobre mi comisión, que son 500 pesos. O sea, no es lo mismo pagar ingresos brutos a tasas que en Córdoba son bastante altas, del 4 para arriba, el 4% para arriba, pagar el 4% de 10.000 que el 4 o quizás una alícuota mayor como intermediario, pero sobre 500. ¿Sí? No, no, no. El comisionista nunca va a soportar el 21%, nunca. A lo sumo, el comitente no se va a poder tomar ninguna. La subventa no va a estar grabada, pero vos te vas a autogenerar el crédito fiscal. ¿Sí? De hecho, son algunos de los casos en los cuales empezamos a pivotear. Yo no quiero darles todas las opciones porque nos salimos de foco y ya van a ver que ya el concepto general tiene mucha casuística. Después, cuando entendamos esto, en la venta y la compra, nos metemos en los casos particulares. Ningún problema. Pero quiero que vamos paso a paso porque después lo voy a empezar a mezclar con regímenes de retención y si no se nos va a hacer un matute. Un matute. En este caso, marco normativo, para responderte, pero básicamente es quienes vendan, acá te dice. Liquidado al comitente, quien será considerado vendedor por dicho importe, salvo que este último fuese responsable no inscripto, en cuyo caso no habrá lugar a dicho crédito. ¿Sí? Con lo cual ahí te va diciendo, te va marcando las pautas de que si te puedes tomar débito o no, cuándo hay crédito o no. Ahora el caso que estamos viendo es el más simple. Todas las partes son responsables inscriptos. ¿Sí? Después la vamos a complicar. ¿Qué pasa si vendí al 10,5? Vendí por 10.000, la alícuota del bien está al 10,5, pago 1.050 de IVA, me doy vuelta, le rindo los 10.000, le resto la comisión de 500, 9.500. ¿Qué alícuota aplico para la rendición? La misma alícuota de la venta, con lo cual, alícuota del 10,5, 9.97, total, lo que le voy a pagar al comisionista, al comitente, perdón, son 10.497. Débito fiscal 1.050 en la venta, crédito fiscal 9.97, 52,50. ¿Qué es 52,50? El 10,5 de la comisión. ¿Sí? La comisión es de 500, 500 por el 10,5% me da 52,50. O sea, ¿en qué no se pueden equivocar? De que si la venta está al 10,5, la liquidación baja al 10,5 y por lo tanto, si está la venta al 10,5 y la liquidación al 10,5, mi comisión está al 10,5. ¿Sí? Ese es el punto clave. Puntos importantes. Alícuota según el tipo de bien, lo acabamos de decir. ¿Sí? ¿Este régimen especial es aplicable a los servicios? La respuesta es no. Solamente es aplicable para los bienes. Y en particular, venta de cosa mueble. No porque lo diga la ley del IVA, sino porque el Código Civil hablaba de venta de cosa mueble. Ojo con eso. ¿Sí? Base imponible, el débito fiscal será el valor facturado del comprador. Y acá lo que preguntaban recién, che, ¿y cuándo nace el crédito fiscal? ¿Cuándo me lo tomo? Bueno. Mi débito fiscal nace cuando vendo el producto. El crédito fiscal me lo autogenero cuando hago la liquidación. Pregunta, ¿cuándo me conviene o cuándo tengo que hacer la liquidación? Primero, ¿cuándo me conviene?
Si yo dije que pago IVA de 2.100 pesos, ¿sí? Y realmente debería pagar IVA por 105. Si yo me demoro en hacer liquidación, ¿quién se perjudica? El comisionista, claramente. Con lo cual, la importancia clave en este régimen es hacer coincidir el periodo fiscal de la liquidación. Esto es fácil de decir en la teoría, en la práctica se puede complicar bastante, pero yo debería tratar de que en el mismo periodo fiscal genere la venta y automáticamente me dé vuelta y haga la rendición del producido de esa venta para que yo me pueda computar el crédito fiscal y en definitiva pague IVA sobre los 105. Eso se va a poder dar si solo si la liquidación la hago en el mismo periodo fiscal para poderme tomar el crédito fiscal. O sea, hay que tener mucho cuidado porque en la práctica puede generar un gran desfasaje financiero, ¿sí? Yo quizás puedo tener débito fiscal por 2.100 en periodo marzo y si la liquidación recién la hago en mayo, quizás tengo un crédito fiscal enorme en mayo y tengo saldo a favor. Y financieramente perdí la plata. Perdí la plata, sí. Y si vos no haces la liquidación de la rendición, ¿sobre qué pagas? Dijimos que la venta genera 2.100 de IVA. No haces la liquidación. ¿Cuánto pagas de IVA? No haces la liquidación, no te das vuelta. Te dejaste la plata, no rendiste, no te autogeneraste el crédito. ¿Sí? ¿Cuánto pagas de IVA? ¿Cuánto es? 10.000 al 21, 2.100. Tenés que salir a pagar 2.100 en tu bolsillo. Ahora, ¿cuánto dije que había que pagar realmente? O que debería pagar el comisionista. El comisionista solo debería pagar el IVA de su comisión. Si vos te demoras en hacer la liquidación, vas a pagar sobre 2.100 y 2.100 es la venta total del producto. Yo no me dedico a vender como actividad productos, yo me dedico a intermediar en la venta de productos. Con lo cual, si vos vendiste en marzo y no haces la liquidación en marzo, la liquidación es la que te permite autogenerar el crédito, no te vas a autogenerar en el mismo mes el crédito fiscal. Ahí te perjudicas. Vos me decís, bueno, profe, pero lo voy a perder. No, no lo vas a perder. Te lo vas a tomar los 1.995 quizás 2 meses después, si la haces tarde. Pero te puede generar un gran... A lo mejor vos no tenés ahora 2.100 para pagar. A lo mejor no tenés la plata. A lo mejor no tenés la plata. ¿Sí? O sea, la clave acá es tratar de hacer coincidir los periodos fiscales en todo el proceso de facturación y emisión de la cuenta de venta líquido producto. ¿Para qué? Para que los débitos y créditos se aparen en el mismo mes y vos pagues por el IVA de la comisión. ¿Entendió ahí? Bueno, sigamos. ¿Cómo? No, yo estoy diciendo que no tenés que demorarte. ¿Sí? No tenés que demorarte. ¿Y motivos? Me pasó un cliente hace poco. Se fue de vacaciones el administrativo. Se fue de vacaciones, no hizo la liquidación. Puede pasar. Yo lo estoy viendo con una operación. En una operación vos ves que se perjudica. Pero cuando vos tenés muchas operaciones, quizás, bueno, pago de más IVA ahora, pero sé que voy a pagar menos el mes que viene. Pero si es una única operación, vos pensás que es la operación de tu vida. ¿Sí? No te podés equivocar. Tenés que hacer la rendición el mismo mes. ¿Sí? Aspecto a tener en cuenta. Desde el punto de vista del consignante comitente, cuando remite los bienes en consignación, no se genera hecho imponible. O sea, la entrega que el comitente le hace al comisionista no genera hecho imponible. ¿Sí? Punto 1. Segundo, precio de venta del consignatario. Precio de venta. Es su precio de venta a todos los efectos fiscales, contables, ingreso bruto, contribuciones, etcétera, etcétera. O sea, la venta que hace el consignatario es la que genera su venta a todos los efectos fiscales. ¿Sí? Si vendí por 10.000 más IVA, él pondrá en su contabilidad ventas por 10.000. ¿Sí? Es su valor de referencia. La facturación de venta del comitente al comisionista tributariamente no es necesaria. Ahí ponemos sirve directamente. Ese comprobante que se llama cuenta de venta líquido producto le permite al comisionista tomarse su crédito y le genera al comitente su débito fiscal. Nacimiento del hecho imponible en el mismo instante en el que el intermediario efectúa la venta. O sea, cuando yo vendí, generé el débito fiscal, yo debería darme vuelta y hacer la rendición. Esa es la teoría. La teoría dice eso.
Si yo me demoro en hacer la liquidación, el fisco va a estar chocho. En definitiva, yo estoy pagando más débito fiscal. Si yo me demoro, es un problema mío. ¿Sí? Es un problema del comitente, del comisionista. ¿Sí? Ahora, si yo me demoro, que yo me tome tarde un crédito, me perjudico yo. Ahora, si yo me demoro, ¿qué pasa con el comitente? Está declarando tarde la venta. Porque dijimos que esto es la venta para el comitente. Y ahí sí lo puedo perjudicar. Ya vamos a ver que demorar declarar una venta puede tener multas, porque no pagaste cuando correspondía. O sea, el punto clave es hacer coincidir el periodo fiscal de la venta con el de la liquidación. Consignatario debe efectuar necesariamente una liquidación de cierre a fin de cada mes, calendario, mínimamente, para evitar el diferimiento del gravamen por parte del comitente. Es lo que decimos recién, para no se genere este perjuicio. Y acá vamos a ver contabilidad pura, ¿sí? Consideraciones contables. ¿Sobre qué valor debe contabilizar la venta el comitente o el consignante? En el ejemplo, el que vimos recién. El comitente recibe la cuenta de venta de líquido producto por la suma de 10.000, neto de una comisión por 500, quiere decir que recibió 9.500 en el bolsillo, y sobre eso pagó un IVA de 1.995, que era el 21% de los 9.500. Recibió en el bolsillo 11.495 pesos. Pregunta, ¿está bien ese asiento? Parado desde el punto de vista del comitente. El comitente es el que encargó la venta. No hay duda de que yo recibí caja por 11.495. Es la plata que me liquidó el comisionista. Eso es caja. Eso no puede haber duda. Es la plata que recibí. No hay duda que tengo que pagar débito fiscal por 1.995. ¿Sí? Dijimos que era el débito fiscal del comisionista, del comitente. Pregunta, para que cierre la partida doble, ¿ventas está bien por 9.500? Cerca. Es 10.000 y la comisión 500. ¿Sí? Vos tenés que reflejar que tu venta fue por 10.000, con lo cual va a ser ventas por 10.000 y pondrás una cuenta de pérdida, comisiones pagadas, comisiones perdidas por 500. ¿Sí? Con lo cual, la venta para el comitente es 10.000, no 9.500, es 10.000. ¿Sí? Ojo con eso también porque lo vamos a preguntar. Siempre preguntamos eso. La compra es exactamente al revés. El consignatario, en lugar de que le encargaron la venta, el comitente le encargó la compra de un producto a nombre propio por cuenta de un tercero. ¿Sí? Con lo cual, cuando el consignatario compra el producto, el tercero que se lo vende le genera crédito fiscal. ¿Sí? O sea, si la venta me generaba débito, la compra me genera crédito. ¿Sí? Y básicamente, fíjense que en el caso de la compra, no es necesario realizar ninguna rendición de liquidación de nada. O sea, no aparece este comprobante especial, sino que directamente el consignatario le hace una factura de venta que le genera débito al comisionista y el crédito al comitente. Perdón, profe, tengo una duda que quizás no es el momento, pero ¿esta figura es compatible con un habitualista? Digo, un comerciante, yo le entrego una consignación. Él puede ser habitualista, responsable inscrito como kiosquero, con todo lo que yo implique, bueno, más allá de que el kiosco no sea el mejor ejemplo, supermercado, ponele, y yo le entrego una consignación. ¿Es compatible que él haga solo pague IVA por la comisión conmigo, en la relación comercial conmigo, y para el resto de las cosas pague Sí, es totalmente compatible, pero como yo dije al principio, más de uno quisiera autopercibirse comisionista para pagar solo sobre la comisión. Vos pensás, cualquier hijo de vecino no paga sobre la comisión, paga sobre el monto total de la operación. Vos pensás en el kiosquito que vende, cuando tiene que pagar IVA, si es que es responsable de inscripto, paga sobre el total y no sobre la comisión. Para que esta figura sea compatible, como vos decís, tiene que haber un contrato de comisión o consignación. Contrato que cumpla las pautas legales que establece quién. El Código Civil y Comercial. Si vos no haces eso, no sos un comisionista, sos un ¿qué? Un revendedor. El kiosquito es revendedor de cosas. En general, el supermercado, el hipermercado,
compra para revender. El hipermercado no tributa por la comisión, no tributa por lo que ganó. Repito, todos quisiéramos hacer eso, ¿no? Tributar solamente sobre lo que ganamos en ingreso bruto, por ejemplo. El súper tributa sobre todo. Ahora, si el súper, para determinada línea de producto, realizó un contrato de comisión o consignación con, no sé, Diarco, ¿sí? Con lo quien fuera, ¿sí? En donde le encargaron al hiper la venta a nombre propio y por cuenta de, hiciste el contrato como correspondía, guarda que, ¿por qué no hay un montón de comisionistas? Porque hay derechos y obligaciones distintos entre las partes, o sea, no es gratis hacer un contrato de comisión o consignación, te cambia los derechos y obligaciones, o sea, no es lo mismo ser un reseller que ser un revendedor, que ser un comisionista. Tiene diferentes derechos y obligaciones. Pero para responder tu pregunta, ¿es compatible? Totalmente, si haces un contrato de comisión o consignación. De lo contrario, no te podés percibir comisionista si no actúas como tal y lo documentas como tal. Sí. Por muchas razones, porque a veces yo hablaba de un producto, porque vendiste el producto el 31 de marzo, ¿sí? Y todo este proceso administrativo puede tardar, y si tarda más de 15 días, te venció la DJ del IVA, y vos todavía no te diste vuelta para poder hacer la rendición. Hay casos en los cuales se puede demorar. Se puede. Bueno, obvio, por eso dije, en casos extremos, yo dije 31. Acá me dicen, ¿por qué no facturar el 1 de abril? Y tenés un mes tranquilo para hacer la liquidación. Obvio, pero muchas veces no se puede hacer eso. Muchas veces te dice el comprador, quiero la factura el 31 porque me lo quiero deducir como un bien de uso, porque mi cierre de ejercicio es 31 de marzo y chao, murió. ¿Sí? Dijimos no en la fecha, sino en el periodo fiscal. Hay que tratar de hacer lo que coincida en el periodo fiscal. Cosa que vos tenés débito fiscal por la venta, crédito fiscal por la liquidación, no importa que sea el 1 o el 31, pero que sea en el mismo periodo fiscal. De esa manera, apareas el débito de la operación con el crédito de la liquidación. No, no, no. No, la norma te dice que tiene que hacer una liquidación. Ahora, si vos te demoras en hacer la liquidación, la consecuencia es la que te dije. Sigamos porque quedan temas más importantes. Compras. Dijimos, si compro, es exactamente al revés. El consignatario compró, si compró, se generó crédito. Acá lo importante es que cuando el consignatario le rinde al comitente, donde va a decir, che, compré esto, no es te pago, págame lo que compré, más págame la comisión. Es exactamente al revés. Ahí lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? IVA crédito fiscal. Otra vez, la alícuota según el tipo del bien. La base imponible va a ser el valor facturado al consignante o comitente. Acá no hay una nota de venta, ¿sí? Sino directamente la factura. Vos haces la factura. ¿Sí? Este caso no es particular, pero también se hace una rendición. Crédito fiscal, crédito fiscal. Alícuota del IVA según el tipo de bien, el vendedor tercero debe ser responsable de inscripto y el crédito fiscal se va a computar de conformidad con lo que establece el artículo 12, las pautas para tomarte el crédito fiscal. Ejemplo, el comitente me encargó la compra de un bien a nombre propio por cuenta del tercero. Ya no arranco para allá, sino que arranco para acá. ¿Sí? Compro un producto. Compro el producto de 10.000 pesos, el tercer me facturó la alícuota del 21, es un bien grabado al 21, con lo cual, con esta compra que hizo el intermediario, se genera su crédito fiscal en el IVA. ¿Qué hace el intermediario? Se da vuelta y le dice, che, compré por vos a valor de 10.000, te voy a cobrar 500 de comisión, con lo cual te voy a hacer una factura por 10.500 más IVA. Y hace la factura. La factura por 10.500, IVA de 2.200, débito fiscal 2.200. Fíjense que es la misma operación, espejo, dada vuelta. ¿Sí? Débito fiscal 2.200, crédito fiscal 2.100. ¿Qué pagó de IVA? 105. ¿Qué son los 105? El IVA de su comisión. ¿Sí? Otra vez juega lo de la alícuota. Acá no nos autogeneramos nada. Directamente
le facturamos los 10.000 para que se me genere mi débito fiscal. ¿Y esto qué es para el comitente? Estos 10.000. El comisionista le factura al comitente. Lo que es débito para mí, ¿qué es para el otro? Su crédito. Recuerden que al final de la historia hubo alguien que me encargó comprar algo, con lo cual en definitiva, ¿qué tengo que tener? Un crédito fiscal. Si yo encargué vender algo a alguien, en definitiva, ¿qué tengo que tener yo? Un débito fiscal. ¿Sí? No es complicado eso. Intermediarios que prestan o compran servicios grabados a nombre propio y por cuenta de tercero. ¿Puede ocurrir eso? O sea, yo puedo ser intermediario en la compra de bienes, marquen ahí, es lo que tiene régimen especial del artículo 20, pero también puedo ser intermediario en servicios. Yo puedo intermediar en la prestación de un servicio. Pregunta, en la intermediación no de bienes, sino de servicios, ¿se aplica el régimen especial del artículo 20? No, porque lo dice ahí. No se aplica. No se aplica. No se aplica, en primer lugar, porque el régimen especial tributario lo da la ley del IVA. Y la ley del IVA me dice comisión o consignación. Y si es comisión o consignación, el Código Civil le decía que era sobre bienes, cosas, no sobre servicios. Con lo cual, si bien puedo ser intermediario, no está prohibido ser intermediario en servicios, no se aplica, por favor, márquenlo con todos los colores habidos por haber, no se aplica el régimen especial del artículo 20 para los servicios. Dicho eso, no tiene régimen especial, no se utiliza la cuenta de venta de líquido producto. ¿Sí? Ejemplo, una empresa de logística, el comitente, ¿sí?, dueño de un camión, realiza un viaje, el flete es el servicio que se presta, ahí creo que está de más la aclaración, pero bueno, para que nos quede claro que hay una prestación de un servicio, se encarga a un intermediario gestionar la venta del servicio y su cobranza. O sea, le encargo a un tercero, che, yo tengo un camión, búscame a alguien que quiera hacer fletes. Y por eso le cobro como comisionista un 10%. Factura el servicio al tercero, o sea, factura del servicio al tercero. Fíjense. Si le va a hacer una factura por 10.000, IVA al 21, 2.100, total 12.100. O sea, estoy haciendo la factura, porque estoy diciendo, che, gestioname el servicio por cuenta y orden, el intermediario hace la factura por 10.000 más IVA, el flete vale 10.000 pesos, 12.100. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el intermediario? Se da vuelta y hace una nota de venta de líquido producto. Dijimos que no, por eso decimos que el intermediario necesita necesariamente de la factura del comitente para tener derecho a computarse. Si es el 10% de 10.000, es 1.000, para poderse computar los 9.000 más IVA de crédito fiscal. O sea, es necesario que el dueño del camión, el comitente, me haga la factura por 9.000 más IVA para que yo tenga derecho y me pueda computar el crédito fiscal. ¿Sí? Ese es el caso práctico para poder demostrar de que no se aplica ninguna rendición de nada. ¿Sí? Pero sí se puede ser intermediario en servicios, pero no se aplica el régimen especial del intermediario en el caso de los servicios. Bueno, por último, no porque vayamos a terminar, ¿no? Pero para hacer gala del sentido común, y espero que todos lo tengamos. Es muy común, en el IVA hay, en ganancia habrán visto varios, quizás de régimen de retención, habrán visto el régimen de retención de la cuarta categoría, o el régimen de retención de la 830, en Fiscal 1 seguramente vieron que son como los regímenes más comunes. Siempre cuando vos cuando compras o vendes bienes o servicios, aparecen regímenes de retención. No solo de ganancias, sino también de IVA, de ingresos brutos, de comercio e industria, hay muchos regímenes. Bueno, es muy probable que mi querido comisionista que está como intermediario se tope a la hora de comprar o de vender con terceros que sean agentes de retención. Es muy probable que eso ocurra. Bueno, y ahí se plantean toda una serie de problemas, porque fíjense, régimen de retención. Cuando el consignatario factura, yo ahí puse vende,
el bien le pueden retener. Vamos al caso más fácil, dijimos, con el cual arrancamos esta clase. El comitente me encargó a mi comisionista que venda a nombre propio y por cuenta de un tercero. Yo vendí, el que me pagó me retuvo. Y ese que me pagó no le interesa si yo soy comisionista, intermediario, es más, podría no saberlo. De hecho, en la práctica, por un tema de gestión comercial, no sabe que soy comisionista, porque si no el tercero, ¿qué haría directamente? Y me saltea, che, me ahorro la comisión, voy directamente al comitente. Con lo cual, el tercero que me paga, en el caso más sencillo que vimos, vendo, cuando me pagan me retienen, esa retención, habíamos visto el ejemplo que facturaba 10.000 más IVA. ¿Sobre qué me va a retener? Sobre los 10.000. Me va a retener sobre toda la operación. Y piensen que en el régimen de retención de IVA, yo pagaba IVA sobre qué cosa? Sobre la comisión. Yo no pagaba IVA sobre toda la venta del bien. Con lo cual, si me retienen por toda la venta del bien, ese pago a cuenta, que es la retención, ¿qué me va a generar? Saldo a favor. Te van a hacer una retención muchísimo más grande. O sea, ¿cuál es la función de las retenciones? Son pagos a cuenta. Son pagos a cuenta de un impuesto. Bueno, si a mí me retienen sobre toda la operación y no solamente sobre mi comisión, bueno, yo voy a pagar IVA, eran 500 pesos por el 21%, 102 pesos. Ahora, me retienen sobre los 10.000. Si eso quedara así y no hubiera una norma que me protegiera, se me generaría un débito fiscal, un saldo ingresable chiquitito, que sería débito menos crédito, pero después tendría abajo en la declaración jurada una retención gigantesca que me generaría saldo a favor. ¿Eso está bien? No. Se supone que la retención solo debería ser pago a cuenta de lo que sea mi impuesto. Frente a eso, la resolución 2854, en aquel momento AFIP, hoy ARCA, establece el régimen general de retención del impuesto a valor agregado. Es una norma muy importante, donde establece, así como está la 830 para ganancias, está la 2854 de regímenes de retención. En esa norma que te dice cómo tienen que retener IVA los agentes de retención, hay un articulito perdido que te dice, che, pero para, si en el medio hay un intermediario, esa retención que sufre el intermediario, se la podés trasladar al comitente. ¿Y por qué la trasladaría? Para evitar que se le genere al comisionista, ¿qué cosa? El saldo a favor. Bueno, fíjense, el artículo 17 dispone que el intermediario traslade la retención que le practicó el tercero en forma proporcional a cada uno de los comitentes responsables inscriptos. ¿Sí? De esa manera, el comisionista traslada la retención. Ya vamos a ver que no traslada toda la retención, porque hay una parte que no traslada. ¿Qué parte no va a trasladar? La de su comisión. ¿Sí? De esa manera se va a tomar como pago a cuenta un poquito nomás de esa retención, porque toda la otra, ¿quién la va a aprovechar? El comitente. ¿Sí? Así como está para la venta, la resolución 2408 está para la compra. Es exactamente al revés. El razonamiento es exactamente igual. ¿Sí? Pero o sea que un comitente no puede ser monotributista. Un comitente puede ser monotributista, pero no aplicás todo este régimen que estamos hablando ahora. Claro. Puede ser monotributista, pero no podrías aplicar este régimen. ¿Sí? En los prácticos, por eso yo no quiero sumar toda esa casuística, en los prácticos van a ver comitente inscripto, comitente monotributista, tercero inscripto, tercero monotributista, tercero exento, hay diferente casuística. El valor agregado del práctico es que ustedes se salgan del caso general, que es el que estamos viendo, y empiecen a razonar un poquito. ¿Sí? Ese es el objetivo del práctico. Nada, lo que sigue son cuestiones particulares de los regímenes de retención y de percepción, que es lo que hablamos recién del traslado. ¿Sí? Mandato. Cambiamos de tema. Antes, primero para ratificar, no terminar tan rápido y también con comisión o consignación. En los prácticos van a ver que el saldo a ingresar, en definitiva, debería ser la comisión,
el IVA de la comisión, ¿sí? Se pone mucho énfasis en los prácticos a determinar ese valor para que ustedes hagan como una especie de comprobación de que el laburo que han hecho en la liquidación esté correcto, es una forma de comprobarlo. Y recuerden esto de las retenciones, porque es muy común de decir, che, si a mí me retuvieron sobre toda la operación, ¿qué hago? ¿Se me genera un perjuicio? La respuesta es no. Las resoluciones establecen la posibilidad de trasladar esas retenciones a quien realmente le corresponden, que es al vendedor y al comprador, no a mí que soy el mero comisionista o intermediario. ¿Sí? Cambiemos de figura, dijimos. Comisión o consignación implicaba vender o comprar a nombre propio por cuenta de un tercero. ¿Qué pasa en la figura del mandato? En la figura del mandato ya no se opera a nombre propio y por cuenta de un tercero, sino que se opera a nombre y por cuenta de un tercero. El mandante, el mandatario en este caso, simplemente acerca a las partes y por ese laburo cobra una comisión. Acá no hay rendición especial, no hay liquidación, nada. Che, vos querés vender, vos querés comprar, yo los uno, te cobro una comisión, pero yo no facturo el producto, nada. El vínculo comercial lo tienen vendedor y comprador. Yo soy un tercero que está ahí, tercero en discordia. Sí, soy el tercero en discordia, que cobra una comisión para ello. Dijimos al principio de la clase que por esa comisión se tributaba siempre, ¿qué alícuota? ¿Por qué? Porque era un servicio. Acá no importaba si intermedie en la venta de un servicio del día y medio o el 21. Es un servicio, 21%. ¿Sí? Artículo 1319. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Bueno, y nada, básicamente que el mandato es oneroso. Y acá otra vez vuelvo a recalcar. La ley del IVA no da una definición de qué se entiende por mandato, es el Código Civil. Lo que sí me interesa a mí es que mandato actúa a nombre y por cuenta de un tercero. Dicho eso, ¿sí? No el artículo 20 dijimos que regulaba la comisión o consignación. El artículo 21 regula algo que también en la práctica hace mucho ruido, mucho rum, pero quiero que ustedes lo entiendan sintéticamente. El mandatario siempre cobra una comisión. Sin embargo, en ese mandato que me dan, puede ser que el mandatario, ¿sí?, incurra en algún gasto. Che, tuve que incurrir en algún gasto y ese gasto sea reembolsable por el mandante. Ejemplo, che, me encargan de hacer una intermediación de lo que fuera, yo para hacer esa intermediación tuve que incurrir en determinada cantidad de gastos y yo le digo al mandante, che, mira, estos gastos, que pueden ser mi gasto de combustible o mi gasto de certificación de lo que fuera, devuelve la plata. ¿Sí? Bueno, el artículo 21 de la ley establece, en el caso de intermediarios que actúen a nombre y por cuenta de un tercero, ¿qué pasa cuando hay gastos? ¿Qué pasa cuando hay gastos? Bueno, ¿cuáles son las partes? Las partes en la figura del mandato son el mandante, el que me encarga el trabajo, el mandatario, el que realiza ese trabajo, ¿sí?, y un tercero, básicamente. ¿Sí? Se actúa siempre en nombre y por cuenta de un tercero. ¿Cuál es el régimen de liquidación para el mandatario, el intermediario? Base imponible, siempre su comisión. Es más fácil solo la comisión. ¿Sí? La alícuota siempre corresponde al 21% y liquidación de tributo normal. O sea, por esa factura de venta de comisión pagaré el 21% y me tomaré los créditos fiscales de mi actividad como intermediario, como cualquier prestador de servicio liso y llano. Débito menos crédito fiscal, como hace cualquier hijo de vecino. El artículo 21 lo que regula solo para el caso del contrato de mandato, ¿qué pasa cuando hay gastos pagados por el mandatario, por el intermediario, y que son reembolsables por el mandante? ¿Sí? Es decir, yo como intermediario te cobro la comisión, pero yo como intermediario incurrí en gastos que vos me lo vas a tener que reembolsar. Ese es el objetivo. ¿Sí? O eso es lo que regula el artículo 21. Y otra vez, el largo artículo. Lo vemos rápido, con un ejemplo se va a entender más fácil.
Cuando los intermediarios que actúen por cuenta y en nombre de terceros, fíjense que no estamos hablando del artículo 20, no estamos hablando de la comisión o consignación, y eso está por lo que dice acá, actúen por cuenta y en nombre de tercero. Efectúen a nombre propio gastos reembolsables por estos últimos, es decir, yo como intermediario hice un gasto, lo hice yo al gasto, yo hice el gasto, y vos, mandante, me lo vas a reembolsar, que respondan a transacciones grabadas, remarco grabadas, y ya van a ver por qué. ¿Grabadas para quién? Pongan ahí, para el mandante. Que respondan a transacciones grabadas para el mandante y no beneficiadas por exenciones, deben incluir a dichos gastos dentro del precio neto de la operación, ¿sí? Facturando en forma discriminada los demás gastos reembolsables que se hubieran realizado. Asimismo, a fin de determinar el impuesto a su cargo, el crédito fiscal que aquellas transacciones originen con arreglo al dispuesto del artículo 12. O sea, me está diciendo, che, ¿vos sos intermediario? Sí. ¿Sobre qué vas a facturar? Tu comisión. Vas a facturar tu comisión. Ahora, si vos como intermediario incurriste en gastos que te los tiene que devolver o reembolsar el mandante, aplícame este régimen. Y el régimen es el régimen especial del artículo 21. Y acá están los casos. Por favor, presten atención porque es la parte complicada de la clase. Gastos pagados por el mandatario y reembolsables por el mandante. O sea, si el gasto lo hace el mandatario y no se lo reembolsan, se acabó la historia. Tienen que ser reembolsables. Y tienen que salir del bolsillo ¿de quién? Del mandatario. ¿Sí? Bueno. Esos gastos pueden facturarse a nombre del mandatario o pueden ser facturados a nombre del mandante. Acá la particularidad es que la plata la puso en su bolsillo ¿quién? El mandatario. Bueno, primer caso, el mandatario puso en su bolsillo la plata y la factura salió a nombre del mandatario. O sea, de este gasto reembolsable, la factura se le hicieron al mandatario. ¿Qué tiene que hacer el mandatario? Tiene que darse vuelta y decirle, devolveme. Por eso es lo que regula el artículo 21. Vamos a ver en criollo qué significa el devolveme y cómo me lo devolves. ¿Sí? Siempre decimos que a los efectos de que se cumpla esto del recupero, se tiene que dar lo que nosotros llamamos el efecto de espejo. ¿Qué queremos decir con espejo? Que el intermediario no busca ganar ni perder nada con esto del gasto. Incurrí en el gasto, me doy vuelta, devuélveme la plata. Pero yo no gano plata por eso. ¿Sí? Tratamiento tributario para el mandatario va a depender del tratamiento que la operación principal tuvo para el mandante. Si la operación principal para el mandante fue una venta gravada que el mandante le hizo al tercero, eso sí importa para la rendición de los gastos. Ya vamos a ver por qué, o por qué importa. ¿Sí? Esos gastos le van a generar crédito fiscal y débito fiscal. ¿Crédito fiscal cuándo? Cuando incurrió en el gasto. ¿Débito fiscal cuándo? Cuando se da vuelta y se lo factura al mandante. ¿Sí? Recuerden que partimos de la hipótesis en donde la factura venía a nombre del mandatario. Si la operación principal para el mandante no estuviera grabada, y yo igualmente incurrí en el gasto, tengo que hacerle efecto de espejo. Si la operación principal no estuvo grabada para el mandante, ¿me voy a poder tomar el crédito fiscal? No. Y cuando me dé vuelta, ¿voy a generar débito fiscal? No. Entonces, ¿qué recupero? Si yo incurrí en un gasto de 100 más 21, 121, yo pagué los 121, no me tomo crédito fiscal y cuando me doy vuelta, ¿qué le pido que me devuelva? 121, pero sin tomarme crédito y sin generar débito. Esa es la particularidad, que si la operación hubiera estado grabada, sí me genera crédito y sí me genera débito. ¿Sí? Por eso es que es un caso medio rebuscado, es bastante rebuscado, pero para la mecánica del impuesto es ok. Y el que vamos a preguntar seguramente, y es el último punto del ejercicio del práctico 5, ya cuando la cabeza no nos da más de todas las opciones,
le tiramos ¿sí? Operaciones, ¿qué pasa cuando la operación principal para el mandante estaba parte grabada y parte no grabada? Si es así, me voy a poder tomar una parte como crédito y generar una parte de débito, no tomarme una parte como crédito y trasladar el total como débito. Vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando los gastos que los pagó de su bolsillo el mandatario, la factura viene a nombre del mandante? O sea, che, yo incurrí el gasto, pero la factura no me la hicieron a mí, se la hicieron directamente al mandante. Ahora yo puse la plata, yo la pagué. ¿Sí? En ese caso, fíjense, no se genera ni crédito ni débito fiscal. ¿Por qué? Porque no tengo factura a nombre mío. La factura no está a nombre mío, está a nombre directamente del mandante. Ahora, lo que sí yo le voy a pedir al mandante es devolverme la plata. ¿Sí? Con lo cual, en la liquidación que le voy a hacer, va a decir, che, pagame mi comisión y pagame estos gastos más IVA que pagué por cuenta de tuyo. ¿Sí? Pero siempre está lo del efecto de espejo, ya sea con IVA o sin IVA. Y cuando decimos espejo es para qué, es porque no hay ganancia. Yo quiero recuperar la plata que puse. ¿Sí? No tiene que haber ganancia. Vamos al ejemplo y con eso terminamos la clase. Mandante le encarga a mandatario que le venda a su nombre y por su cuenta cierta mercadería. Mandatario incurre en ciertos gastos a su nombre que deben trasladar a mandante. Comisión 10% más los gastos reembolsables. ¿Sí? Primero, ¿artículo 20 o artículo 21? 21. No se vayan a confundir con... Me han hecho un montón de ejercicios con la liquidación, dando vueltas, el líquido producto. No, esto es simplemente una comisión que tiene como valor agregado que tengo que recuperar un gasto, nada más. Y acá solo la particularidad es ver si el gasto es con IVA o sin IVA, si la operación está grabada o no, ¿para quién? Para el mandante, siempre para el mandante. Márquenlo con todas las letras, para el mandante. Ventas realizadas para el mandante. Recuerden que la venta no la factura el comisión, el intermediario. La factura el mandante con el tercero. Yo solamente acerco las partes. Pero esas ventas que mandante sociedad anónima efectuó fueron de productos grabados 60.000 y de productos exentos 40.000. Es decir, que el 60% de las ventas por las cuales yo intermedié están grabados y el 40% están exentos. Es justo el caso que tiene parte y parte. Así matamos dos pájaros de un tiro. Hay determinados gastos en los cuales incurre el mandatario. Su oficina tiene 100 más IVA, determinados gastos de asesoramiento que incurrió el mandatario para poder prestar su servicio, 200 sin IVA, y después tengo dos gastos, fletes y seguros y otros gastos, uno es 300 más IVA y otro es 10 sin IVA. Y me aclara que solamente estos dos, los de flete y los otros gastos, son reembolsables en un 100% por el mandante. Esto es, además del 10% que te voy a cobrar por ser intermediario, yo incurrí en estos dos gastos, que los pagué yo de mi bolsillo, ¿sí? La factura vino a nombre del mandatario y yo estoy habilitado, porque lo acordé con vos, de darme vuelta y devolverme la plata. Vamos a ver cómo se hace la liquidación de IVA de esto. Solamente los últimos dos, fíjense que uno tiene IVA y el otro no, son reembolsables. ¿Cuál es la factura que el mandatario le va a hacer al mandante? Esto no es una liquidación de venta, líquido producto. No, eso es para la comisión. Esta es una mera factura que si no hubiera ningún gasto hubiera sido la factura de comisión, nada más. A esa factura de comisión que dice, che, yo te voy a cobrar el 10% de 100. Te vendí por 100.000, el 10%, 10.000 pesos. Así arranca la factura. Y después viene, che, pero yo tengo que recuperar los gastos que insumí a nombre propio y que vos me tenés que devolver. Bueno, acá lo que dice la norma, y esto por favor es lo que tienen que prestar atención, es que para hacer esta rendición de gastos tengo que fijarme cómo estuvieron las operaciones para el mandante. Para el mandante dijimos que el 60% de las operaciones estaban grabadas
y el 40% estaban exentas. Si es así, fíjense, sobre los 300 pesos que son las operaciones que están grabadas con el IVA, solo voy a grabar como neto de IVA en la factura el 60% de los 300. Lo incorporo como precio neto. La norma me obligaba a incluir a dichos gastos en el precio neto. ¿Cuáles vas a incluir en el precio neto? Solamente la proporción de los gastos reembolsables vinculados con actividades grabadas. Solamente. En este caso es el 60% de 300, 180. ¿Y qué hago con el restante 40%? No lo incorporo al precio neto porque no está vinculado con la actividad grabada, pero quiero que me devuelva la plata, devolverme la plata. Con lo cual, el 40% de los 300 más IVA, para recuperar el gasto con IVA, lo voy a consignar como un recupero no grabado por el IVA. Igual, los gastos reembolsables sin IVA. Si mi gasto original no tuvo IVA, lo que yo recupere no puede tener IVA. Como el gasto original era un gasto de 10 pesos sin IVA, yo en la factura le digo, che, yo puse en mi bolsillo 10 pesos, devuélvemelos sin IVA. Otra vez, efecto espejo. Efecto espejo. También recuperas el IVA del otro a través de acá, porque ahí te puse, lo incorporé como precio neto. 10 más 180, 10, 180. Más IVA, ahí le recuperas el IVA a los 180. Los 120 es 2.137, es el IVA, es el 21% de los 10, 180. Y después le digo, además de págame esto, págame los 155, que son los 120 más los 25 más los 10. Y sí, el objetivo es recuperar todo. El ejercicio decía que yo tengo que recuperar esta plata. La pregunta es cómo lo facturas para recuperarlo. Porque la norma lo dice. Porque la norma te dice que, por eso es un caso especial. ¿Sí? El caso especial es, si tenés gasto que vas a recuperar, primera condición, no podés ganar plata. O sea, acá es recuperar el gasto. Segunda condición, que el gasto sea reembolsable. O sea, tiene que ser reembolsable. Tercera condición es efecto de espejo. Si yo recibí un gasto con IVA, vos te vas a dar vuelta y lo vas a cobrar con IVA. ¿Sí? Si la operación estaba grabada por el mandante, te tomás el crédito fiscal y generás el débito. ¿Sí? Acá la particularidad es que la operación está grabada en un 60. ¿Sí? Pero vos recuperás siempre todo. La pregunta es, ¿cómo lo abrís para recuperarlo? Nada más. En la declaración jurada, débito fiscal 2.137, es lo que está acá. ¿Sí? Crédito fiscal. Había gastos que venían a su nombre. Directamente, que eran estos. 21 pesos de IVA. Son gastos propios. Crédito fiscal por 21. Te vas a tomar como crédito fiscal el 60% de los 180. O sea, lo que es crédito para mí, después débito. ¿Se acuerdan que lo grabamos acá? Lo que es débito es crédito. ¿Sí? El 21% de los 180. 37,80. Salvo a pagar 2.079. Y fíjense, ¿cuánto es su comisión? 2.100 pesos. Recuerden que la comisión era 2.100 pesos. Perdón, el IVA era 2.100 pesos de la comisión. Y le resto 21 pesos de gasto que tengo a su cargo, que son los 21 pesos que pagué en mi bolsillo. ¿Sí? Con lo cual, los 2.079 están justificados de esa manera. No confundan el 20, 20 es para comisionista, implica una rendición especial. El 21 es simplemente el plus de gastos que, no se equivoquen, si yo les digo que son gastos no reembolsables, se acabó la historia, son no reembolsables. ¿Sí? Bueno, dicho esto, bueno, recuerden que el jueves hay práctico, nos vemos el viernes y suerte para el sábado. No pueden decir que no soy bueno, ¿no? Y 48. El profe que estaba antes con matemática, creo que no sé. Oh. No existen clases de repaso. Lo que sí existen son múltiples clases de consulta. Nosotros los 3 días previos al examen
Los 2 primeros los damos virtuales, damos consulta virtual, y el último día lo damos presencial. ¿Sí? Nos vemos.